Hola a todas y a todos, yo soy el pastor Josneis y quiero darles la bienvenida a la Iglesia Amanecer. Hoy es domingo 17 de mayo y es también el sexto domingo de Pascua. Por eso quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado El Dios que se va, pero que permanece. Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos del 15 al 21. El título parece paradójico, ¿verdad? Y en realidad lo es. Probablemente usted haya escuchado la frase anteriormente, la paradoja del reino de Dios. Los predicadores usamos esta frase muy a menudo para presentar un pensamiento o para resaltar lo complicado que es hablar sobre el reino de Dios en un lenguaje humano, lo difícil que es tratar de interpretar y poner en lenguaje humano y comprender algo que sobrepasa nuestro ser. Y es que el reino de Dios ciertamente se nos presenta como una paradoja. Es por eso que la poesía y el lenguaje figurado son una herramienta muy importante cuando tratamos de acercarnos a Dios y cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. ¿De qué otra manera podemos atrevernos a hablar de Dios si no es a través del uso de metáforas y versos? Por supuesto, no significa que Dios sea un poema, una abstracción, una invención de nuestra creatividad humana. Significa que Dios es ilimitado y nuestro lenguaje y códigos de comunicación no lo son. ¿Cuáles son esas frases de la Biblia que recuerdas ahora que podrían ser paradójicas? Por ejemplo, por solo citar algunos, lo encontramos en Mateo 20:16 y en Marcos 10:31. Entonces el último será el primero y el primero será el último. Este otro, Marcos 8:35 y Mateo 16:25. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y por último, por solo citar algunos ejemplos, Juan 3:3. Jesús respondió: de verdad te digo que nadie puede ver al Padre, al reino de Dios, a menos que nazca. Ahora, no son mentiras o fantasías. De la misma manera que, paradójicamente, las paradojas no son completamente contradictorias, al menos no lo son las paradojas del reino de Dios. Parece un trabalenguas y te preguntarás, ¿cómo es posible que algo que se presenta como una contradicción en realidad no sea contradictorio, sino totalmente complementario? Los principales objetivos de la paradoja es promover el pensamiento crítico y Jesús lo sabía. Las paradojas eran parte de la metodología de Jesús, lo mismo que la retórica. Una paradoja es una aparente contradicción que busca el pensamiento crítico, mientras que la retórica es una herramienta que muchos maestros y escritores usan para presentar una idea en forma de pregunta, pero donde no se necesita respuesta, porque la pregunta en sí misma ya ofrece una pista de lo que debe ser la respuesta. No solo Jesús usó esta maravillosa herramienta de comunicación, sino que muchos otros autores bíblicos también lo hicieron, como es el caso de Pablo, solo por mencionar un ejemplo. Pero ¿cuáles son algunos ejemplos de Jesús usando un lenguaje retórico para persuadir a la multitud? Este ejemplo lo encontramos en Marcos 12:16 al 17 y Lucas 20, del 24 al 25. Trajeron la moneda y él les preguntó: ¿de quién es esa imagen? ¿Y de quién es la inscripción? César, respondieron. Entonces Jesús les dijo: devuélvanle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este otro ejemplo lo encontramos tanto en el Evangelio de Marcos 3:4 como en el de Mateo 12:11. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es lícito en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero permanecieron en silencio. En Lucas 13:15, del 15 al 16, el Señor les respondió: hipócritas, cada uno de ustedes en el día de reposo desata su buey o burro del establo y lo saca para darle agua. Entonces, ¿no debería esta mujer, una hija de Abraham, a quien Satanás ha mantenido atada por 18 largos años, ser liberada en el día de reposo de lo que la ató? Como Lucas 11:18 y Mateo 12:26. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse su reino? Hay muchos otros ejemplos, pero esto solo para ayudarnos a meditar. Pero quizás se pregunten ustedes, ¿por qué estamos hablando de metáforas y lenguaje retórico? Como todos los domingos, el leccionario nos presenta un conjunto diferente de lecturas de las Escrituras. De seguro saben que el leccionario litúrgico incorpora las lecturas de ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el patrón a seguir suele ser este: profeta, salmo, epístola, evangelio. La mayoría de los predicadores toman una de estas lecturas como tema, generalmente del evangelio.
Yo mismo hago eso la mayor parte del tiempo, y la razón para hacerlo es evitar la confusión. Aunque la Biblia es ciertamente una historia unificada porque es el mensaje principal, que es Dios y el plan de Dios, también es diversa en estilos y en contextos. Hoy estoy tratando de unificar el mensaje de la mayoría de las lecturas sin ignorar el hecho de que cada una de ellas tiene sus propias particularidades y relevancia. Si miramos la lectura de Hechos de los Apóstoles, podremos ver que Pablo se dirige a la multitud de Atenas, siendo creativo y utilizando elementos de su propia cultura y religiosidad para transmitir el mensaje de Dios. Y les invito a tomarse un tiempo y leer cada uno de estos pasajes. Pablo usó la inscripción a un Dios desconocido para decirles que este era el Dios al que él servía, que este era el mismo Dios que creó el universo, un Dios que no vive en templos construidos por manos humanas, un Dios que no necesita ser servido por manos humanas. Hechos 17, 24 y 25. ¿Dónde está la paradoja aquí? Fácil. Este es el mismo Dios que la mayoría de nosotros todavía no conocemos o entendemos, porque al mismo tiempo, también la mayoría de nosotros, para ser optimistas, ya ha tenido un encuentro con este Dios. No le conocemos del todo, no le entendemos, pero a la vez podemos decir que ya nos hemos conocido y que tenemos una relación con este Dios. ¿Dónde está la paradoja aquí? Fácil. Este es el mismo Dios que la mayoría de nosotros todavía no conocemos o entendemos, pero que al mismo tiempo, también la mayoría de nosotros, para ser optimistas, ya hemos tenido un encuentro con este Dios. No le conocemos del todo, no le entendemos, pero a la vez podemos decir que ya nos hemos conocido y que tenemos una relación con este Dios. Se preguntarán, ¿cómo puedes tener una relación con alguien a quien no conoces? Se logra confiando en el hecho de que este alguien sí te conoce y te conoce muy bien. Diría que la mayoría de las veces nuestro pecado principal no es buscar e interrogar a Dios, sino en realidad escondernos y frustrarnos por no poder conocer y controlar a Dios y su voluntad. Es por eso que también repetidamente decimos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que Dios está en control, no nosotros, sino Dios. Y es que Dios sigue siendo desconocido para nosotros. Dios nos sorprende todos los días y a cada hora. Y el conocimiento de Dios viene con la oración y la obediencia. Sé que hemos mencionado esto anteriormente, pero lo mismo sucede con la oración. Debería ser un ejercicio de escucha activa en lugar de decirle activamente a Dios qué hacer. El conocimiento de Dios llega paradójicamente cuando reconocemos que ignoramos por completo el ser y la esencia magníficos de Dios. Pablo presenta a Dios usando una dicotomía entre cuán lejos y al mismo tiempo cuán cerca está Dios. Esto lo hizo Dios para que todos le busquen y aunque sea a tientas le encuentren. En verdad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en el mismo Dios que ya se ha apartado de nosotros, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pablo también usa elementos de su propia cultura, cuando dice, como algunos de sus propios poetas han dicho, somos descendientes de Dios. Esto lo encontramos en Hechos 17, 27 y 28. Primera de Pedro 3, del 13 al 22, también introduce una pregunta retórica. ¿Quién te hará daño si estás ansioso por hacer el bien? El autor deja caer la pregunta sabiendo que la vida no siempre es justa o fácil de llevar, y que hacer el bien a los demás, paradójicamente, no nos libra de sufrir atropellos y calumnias, a pesar de que hacer el bien sigue siendo lo correcto. Porque es mejor, si es la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esto lo encontramos en Primera de Pedro 3:17. La paradoja del reino es los justos que sufren por los injustos. Muerte que da paso a la vida. Porque Cristo también sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarles a Dios. Fue ejecutado en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu. Primera de Pedro 3:18. Pedro 3:21 encontramos todavía más poesía y paradoja. La misma agua que inundó todo en tiempos de Noé es la misma agua que simboliza el bautismo. Un agua que no es para limpiar el cuerpo, sino el alma. Y esta agua simboliza el bautismo que ahora te salva. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en la promesa de una conciencia limpia hacia Dios. Te salva por la resurrección de Jesucristo. En la lectura del Evangelio, hoy Jesús vuelve a decir adiós a los discípulos, pero nuevamente con una nota de esperanza. El Espíritu Santo que será enviado ya está aquí.
Y le pediré al Padre, dice Jesús, y Él les dará otro defensor para ayudarles y estar con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. El mundo no puede aceptarlo porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque Él vive en ustedes y estará en ustedes. Juan 14, del 16 al 17. De algún modo, la obediencia aquí no es el resultado de las enseñanzas morales o el conocimiento de la ley, sino que es el resultado del amor. Jesús respondió: cualquiera que me ame obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre les amará y vendremos a ellos y haremos nuestro hogar en ellos. Juan 14, 23. Entre aquellos que están dispuestos y dispuestas a recibir, amar y obedecer a Dios. ¿Cómo nos vamos pero nos quedamos también nosotros hoy? Salimos del templo, partimos en una expedición inesperada e incierta, pero aún permanecemos en las manos de Dios, como parte del plan de Dios y en los corazones de todos y cada uno de los que reciben, aman y obedecen la voluntad de Dios. Esta situación nos ha permitido y también nos ha obligado a pensar de manera creativa, a seguir siendo obedientes al llamado de nuestras autoridades eclesiales en un esfuerzo por preservar la vida de nuestra gente. Conversaciones recientes con el presbiterio, la orientación sigue siendo a mantener el edificio cerrado, pero la exhortación como iglesia también sigue siendo a estar conectados, tranquilos y optimistas. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en el hecho de que no hay prisa. Nuestra sed no se saciará si nos apuramos y corremos por el desierto para llegar más rápido a un oasis. Ni todo lo contrario, nos deshidrataremos más rápido. Sepan que estamos todos juntos en esto. Hay una canción que tiene una nota un poco triste y melancólica que dice más o menos así: ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido cuando se alejan no vuelven más. Sin embargo, también hay muchas veces en la Biblia donde se nos recuerda la compañía incondicional e inagotable de nuestro Dios. Un ejemplo de eso es Deuteronomio 31:6, donde dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni tengas miedo por ellos, porque el Señor tu Dios va contigo, Él nunca te dejará ni te abandonará. Que Dios les bendiga y les guarde hasta que nos volvamos a encontrar. Amén.